Buenas noches, doctora. Soy Valdivia López y vamos a hablar sobre nuestra revisión sistemática de los problemas auditivos más frecuentes detectados en pacientes con relación a factores de riesgo asociados. Como sabemos, la audición es un sentido importante porque nos pone en alerta cuando hay alguna situación que nos pone en peligro. El ser humano puede percibir los sonidos como tal gracias a tres fases. La primera es la transmisión de las ondas sonoras desde el exterior hasta el órgano de Corti. La segunda se da aquí y consiste en la transformación de esta energía mecánica en impulsos eléctricos que serán conducidos por la porción auditiva del octavo par craneal. A estas dos primeras fases se les conoce como fenómeno bioeléctrico de la transducción. La tercera es la transmisión de estos impulsos eléctricos hacia el sistema nervioso central, específicamente la corteza auditiva primaria. Por otro lado, la sordera está definida como la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva. Esto puede ser parcial o total, unilateral o bilateral, y neurosensorial o de conducción. El objetivo de este trabajo es dar a conocer las patologías en las que se aprecia un claro deterioro del sentido de la audición y que tienen una mayor prevalencia en la población, agregando algunas estadísticas sobre la realidad nacional y también algunos factores asociados. Siguiente. Soy Flores Montoya. Continuando con los resultados en el estudio de Puigmill y colaboradores, nos revela que los trastornos centrales de la audición son hipoacusia conductiva, que es una ineficiente conducción y una resistencia presente en las estructuras del oído externo hacia el oído medio e interno. La hipoacusia perceptiva o neurosensorial, que se trata de una afección en el oído interno y nervio auditivo. La hipoacusia mixta, que es una afección en los órganos conductivos y perceptivos. La sordera verbal, es en la que el paciente no tiene comprensión del significado de los sonidos procesados en el cerebro. La agnosia auditiva se define como una incapacidad de un individuo para reconocer el sonido y ruidos ambientales. La sordera cortical es causada por lesiones corticales bilaterales en la corteza auditiva primaria. La hemiacusia es la pérdida total de la audición en uno de los oídos provocada por la destrucción de la corteza auditiva primaria y secundaria en uno de los hemisferios cerebrales. La amusia es una dificultad variable de la distinción de la música y sus diferentes tonos. Es genética y no sindrómica. La presenta el 5% de la población. En el cuadro podemos ver las diferencias semiológicas entre los tres principales tipos de sordera subcortical. Siguiente, por favor. Soy Rojas Delgado. Ahora, como un ejemplo de la prevalencia de la presbioscusia, tenemos un estudio realizado en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú que muestra que de 217 pacientes de edades iguales o mayores a 50 años, que representan el 5% de un total de 4.260 pacientes, reunían criterios para catalogarlos con el diagnóstico de presbioscusia, a realizarles una prueba de audiometría. Se obtuvo como prevalencia el sexo femenino, con un 52,5%, a comparación del sexo masculino, con un 47,5%. El riesgo de sufrir presbioscusia en la ciudad comparado con las afueras de la ciudad es de 2 a 1. Dicho estudio mostró que el 92% de los pacientes con presbioscusia vivían en la ciudad. Al evaluar enfermedades vasculares, se obtuvo el que 28% de pacientes con presbioscusia presentaban hipertensión arterial. Se demostró que dicha hipertensión arterial no es un factor de riesgo para la enfermedad de presbioscusia. También se evaluó diabetes mellitus, en donde el 13% de pacientes con presbioscusia la padecían, demostrando nuevamente que la diabetes mellitus no es un factor de riesgo para la enfermedad de presbioscusia. Siguiente. Soy Álvarez Menéndez. Discusión. A partir de estos artículos discutimos acerca de los trastornos centrales de la audición. Comprenden algunas fisiopatologías que están relacionadas con lesiones córtico-subcorticales, como agnosia auditiva, sordera cortical, sordera verbal, que retrasan el aprendizaje infantil. Gracias a la comparación de estos dos artículos podemos llegar a mencionar la presbioscusia, que se postula como una causa a partir de la sexta década debido a una degeneración de las vías auditivas. Las personas que sufren más de esta fisiopatología tienen una media de 71 años, representando alrededor del 66% de la muestra. Los análisis más relacionados con estos son los factores medioambientales, debido a tener mayor incidencia en ambos casos por personas que viven en departamentos, zonas urbanas y a la vez personas que viven en una vivienda unifamiliar, representando alrededor del 92% de las personas viven en una ciudad, por lo que se demuestra que la vida en la ciudad tiene una gran influencia en la presbioscusia debido justamente a esos factores fisiológicos ya mencionados. Siguiente. Soy Bizarra Larico, y en contraste a estas bibliografías podemos mencionar que el doctor Puechmail
obtuvo un predominio de sujetos presbioacúsicos del 26%, los datos que pueden variar debido a la heterogeneidad de las muestras según el país o localidad donde se han realizado los estudios. A diferencia del artículo 2 en la tesis de la doctora Daga se menciona que el riesgo de sufrir presbiacusia en la ciudad comparado a las afueras de la ciudad es de 2 a 1, mostrando que el 92% de los pacientes con presbiacusia vivían en la ciudad. Esto puede indicar que el ruido cotidiano del centro de la ciudad puede ser un gran factor para la producción de la presbiacusia. La edad media de presentación de estos síntomas de presbiacusia la hemos cifrado alrededor de 71 años, según la doctora Daga. Es por eso que Pueshmail menciona que la readaptación auditiva precoz es fundamental en niños como en adultos, lo que permite la regresión y ralentización del trastorno central de la audición, frenando de esta manera el factor asociado a la edad. Trastornos del procesamiento auditivo afectan cerca del 2 al 3% de niños, los cuales 2/3 son varones, mientras que la doctora Daga refiere que en su estudio podemos observar una cierta prevalencia en mujeres del 52.5%, siendo la variable sexo con menos asociación significativa estadística. Pueshmail menciona que los trastornos centrales de la audición pueden tener diversos orígenes. Pueden ser dados a causa de una sordera periférica o trastornos genéticos, los que son excepcionales y se pueden identificar cada vez más. Se puede sospechar de trastornos neurológicos degenerativos como la esclerosis múltiple, que obliga a realizarse una resonancia magnética. Y revisando los datos de la doctora Daga sobre el presbiacusia y factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares, se han encontrado una asociación estadística significativamente alta entre la ausencia de hipertensión arterial y la presbiacusia. Y como ya lo mencionamos, la diabetes mellitus no es un factor de riesgo asociado a la enfermedad de presbiacusia. Siguiente, por favor. Murillo Quijahuamán. Entonces, así podemos concluir que hemos podido observar dentro de los factores de riesgos se van a encontrar íntimamente asociados a la presbiacusia, ya sea en alto o menor grado, lo cual va a depender de las variables estudiadas, así como de la cantidad de muestras solicitada para el estudio, de la edad y el lugar de procedencia de los sujetos estudiados. Asimismo, podemos decir que la presbiacusia es un problema serio de salud pública que va a afectar con mayor frecuencia a personas mayores de los 50 años y tiene una mayor prevalencia en pacientes de sexo femenino. Concluimos además que a través de las bibliografías ya revisadas, un factor decisivo de la presbiacusia, además de la edad, va a ser el factor fisiológico relacionado al uso de la audición. Hablando así sobre la vida en zonas urbanas de mayor tráfico y densidad poblacional, así como en el excesivo ruido de departamentos, lo cual va a influir directamente en el desgaste del oído, siendo un 92% de personas que presentan presbiacusia en la ciudad, al caso contrario de las personas que viven en zonas rurales. Muchas gracias, doctora, por su atención. Eso es todo.